Vamos a leer de la carta a los Hebreos, del capítulo 1, versos 1 al 4, y luego del capítulo 2, los versos del 5 al 12. Dice así: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de un Hijo, a quien hizo heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha de Dios de majestad. Ahora pues, Él es tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, Dios no sometió a ángeles el mundo nuevo del cual estamos hablando. Alguien dijo en algún lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de hombre para que lo tomes en cuenta. Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven, todo le ha sido sometido y no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ve que todo le está sometido, pero el texto dice: por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa ha sido coronado de gloria y honor. Por gracia de Dios experimentó la muerte por todos. Dios, del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. De ese modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice: Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te celebraré en medio de la asamblea. Es palabra de Dios. El Evangelio de hoy, para esta liturgia, lo tenemos en el libro de Marcos, versos 2 a 16. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, les bendecía. Esta es palabra de Dios. Vamos a Job, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 y luego vamos a leer en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 10. El título que tengo acá en esta versión de la Biblia, que es la latinoamericana, dice Integridad y riquezas de Job. Entonces él hace una descripción ahí de quién era Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable y entre paréntesis aparece íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos al capítulo 2. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin ninguna causa. Satanás respondió al Señor: piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto no pecó con sus labios. Esta es palabra de Dios. La integridad es interesante. Ese es más o menos el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y justamente nosotros ahorita estamos a puertas de una contienda electoral. Ya dentro de poquito estamos alistándonos para ir a votar. Y en toda Colombia se van a elegir gobernadores, alcaldes, diputados
concejales y los ediles, ¿no?, de las juntas administrativas locales. Eso va a ser en todo el país, en todos los municipios y ciudades del país. Ahora, lo curioso de este tiempo son las campañas electorales, porque en todas las campañas electorales, cada uno de los que se presenta casi como un Mesías, recto, limpio, ¿cierto? Se presenta: yo soy el hombre íntegro, soy la solución que ustedes están necesitando. Pero lo curioso es que mientras ocurre eso, están deteniendo al gobernador de Cundinamarca por corrupción. Y mientras ocurre eso, de que nos dicen que van a ser los salvadores, están también levantándole cargos por corrupción a la alcaldesa menor de Suba, por un desfalco que hizo. Bueno, o por supuestamente dice, ahora toca decir así, porque el supuesto. Y es interesante porque realmente nuestra utopía de nosotros como electores es ver gente allá arriba íntegra, ¿cierto? O sea, el sueño que tenemos cada uno de nosotros es tener gobernantes pulcros, tener gobernantes íntegros, tener gobernantes que realmente hagan por el bien del pueblo y no busquen su propia conveniencia. Así que resultamos siempre votando por el que mejor carreta echa. Pero en el fondo de nuestro corazón nosotros siempre tenemos la esperanza de que el que estamos eligiendo sea la persona adecuada para llevar las riendas de la ciudad o del municipio. Y es que la falta de integridad dentro de la política es una epidemia, pero fíjese que no solo en Colombia, es una epidemia, diría yo, a nivel mundial, porque últimamente los escándalos de políticos a nivel mundial, en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, es impresionante de cómo estas personas utilizan el poder público y los dineros públicos para enriquecerse o para lograr sus propios fines. Es como si el mundo hubiera perdido la integridad. A veces ya ni nos importa. Hoy se plantea en esta lectura del Antiguo Testamento una de las causas principales por la cual nosotros los creyentes perdemos la integridad. Ahorita me hacían una salvedad y me parece bien importante, porque dice que la integridad es la coherencia entre lo que se cree, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y nosotros estamos hablando de la integridad en torno a Dios. Cuando el Señor dice aquí en su palabra, en la de Job, que él era un hombre íntegro, entonces estaba pensando en eso, estaba pensando que Job creía en Dios y por lo tanto pensaba en Dios y por lo tanto decía y hablaba de Dios y por lo tanto hacía lo que Dios quería que él hiciera. Era íntegro en eso. Y uno de esos temas que se toca aquí precisamente, como habló Magdalena, es el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de tu vida, es parte de mi vida, es parte de nuestra vida. Y es que así es la vida. El mundo real es así. Cuando el sufrimiento ocurre lejos de nosotros, no nos afecta tan profundamente. Y es más, parece que estamos acostumbrados al sufrimiento de los otros. Es decir, nosotros escuchamos en la televisión de que una luz de tierra, por ejemplo, una luz de tierra cayó y mató a 55 personas en Guatemala, pero apenas como que de oídas lo oímos. Estaba leyendo que un accidente aéreo ayer aquí en la sabana de Bogotá, murieron 2 y es algo que casi que pasa desapercibido. Hace poquito hubo un tiroteo esta semana,
otro tiroteo, ahí en Estados Unidos, donde mataron a una cantidad de estudiantes. Y como dice Obama, eso ya se está convirtiendo en algo de rutina. Ya como que simplemente lo escuchamos y, sí, otros muertos, otro tiroteo. Pero cuando el sufrimiento llega a las puertas de nuestra casa, a las puertas de nuestra propia familia, de nuestro barrio, de nuestra congregación, ahí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué yo? ¿O por qué está sucediendo esto? ¿Qué hicimos para que esto pase? ¿Por qué Dios permite que esto nos suceda a nosotros? Esas son preguntas, yo diría que de cierta forma normales y naturales. Entonces ahí es cuando nosotros nos entra esa sensación de rabia, de ira, de pronto de frustración, de amargura, frente a lo que está pasando y muchas veces frente a Dios. O a veces nos empeñamos en preguntarle, Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué esto está sucediendo? Y la verdad es que todos y cada uno de nosotros esperamos como que cierto grado de, digamos, de tragedia o de dolor en nuestra familia, porque es normal en la vida, y así lo entendemos. Pero nosotros hemos visto que hay situaciones donde hay personas que como que les toca más porción que a otras, o a familias, o a países que como que les toca más sufrimiento que a otros. En nuestra familia, en nuestra congregación, en los años que llevamos, hemos tenido que atravesar por dolores grandes. Hemos tenido que pasar por momentos dolorosos, por ejemplo, de separaciones, por momentos dolorosos de enfermedad de nosotros mismos o de nuestros hijos. Hemos tenido que pasar por momentos difíciles en situaciones económicas, catástrofes económicas o de crisis personales. Aún hemos tenido que vivir de pronto el abandono. Y siempre no persiste la pregunta de por qué Dios permitió estas situaciones. Cuando uno ve los libros del Antiguo Testamento, descubrimos que en todos estos libros la respuesta era muy clara. Si vamos a libros como donde habla sobre Abraham, o Moisés, o Josué, Jueces, Daniel, Salomón, aún los profetas, para ellos era muy claro, y es interesante. Si obedeces a Dios y caminas en los caminos de Dios, Dios bendice tu vida. Pero si no obedeces a Dios ni caminas en los caminos del Señor, Dios te va a castigar y vas a experimentar la ira del Señor. Y estos autores del Antiguo Testamento dan un paso más allá cuando dijeron, cuando te suceden cosas malas, cuando le suceden cosas malas a la gente, debe ser como consecuencia de algo malo que han hecho. Cualquier sufrimiento que te suceda es una consecuencia de tu pecado o del pecado de tus padres o del pecado de tus hijos. Y eso se convirtió en una ley de hierro. Es más, en la época de Jesús persistía ese pensamiento. Porque las personas, por ejemplo, los leprosos, aquellos que tenían algún tipo de enfermedad, tenían que vivir alejados de la sociedad, y cuando Jesús tenía contacto con ellos se escandalizaban porque decían, si está enfermo, fue por algo que hizo. Algo pasó ahí, o algo hizo sus padres, o algo pasó. Por lo tanto, de acuerdo a esta teología, siempre debemos preguntarnos, ¿qué cosa hice? ¿O qué pasó para que mi hijo se enfermara? ¿O qué pasó para que yo me enfermara? ¿O qué pasó para que casi nos arruinemos? ¿O qué pasó para que este matrimonio terminara? Y prácticamente que la Biblia fue muy clara durante mucho tiempo, dice desde el 1300 hasta 300 antes de Cristo, y la respuesta para cualquier judío era muy clara, ¿no?
Si caminamos en los caminos del Señor, el Señor los bendice. Pero si nos salimos de los caminos de Dios, Él nos va a castigar. Y yo creo que esa fue la conclusión a la que llegaron en el Antiguo Testamento muchos de ellos. Pero después aparece el libro de Job, que nos sugiere que existe un enorme sufrimiento que no sucede como el resultado del pecado. Este sufrimiento es parte de la estructura de la vida, es parte de la vida misma. O sea, sufrimos porque vivimos. Y en el Nuevo Testamento lo ratificamos con el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cómo es que Dios va a salvar la humanidad a través del sufrimiento con una persona totalmente inocente y totalmente íntegra? Hoy en la lectura de Hebreos habló de eso, ¿no? A través de su sufrimiento nosotros fuimos salvos. Así que miremos la historia de Job. Interesante, voy a tratar de resumirla lo más rápido posible. Érase una vez que hubo un hombre que fue uno de los hombres muy ricos, sabio, pero sobre todo un hombre íntegro, que trabajaba, que caminaba, que andaba con Dios. Era verdaderamente un hombre de Dios. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Era enormemente rico. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 asnos. O sea, era muy rico para su época. Aún para la época de hoy, tener esa cantidad de animales, eso es una riqueza fabulosa. Y me parece interesante porque, pues obviamente, en medio de su prudencia y todo, ellos ofrecían banquetes, ofrecían fiestas, y él hacía una cosa muy interesante. Después de cada banquete o cada fiesta que tenía, él ofrecía holocausto a Dios, pidiendo perdón por lo que pudieron haber hecho sus hijos o aún por los pecados que ellos pudieron haber cometido. Y el libro nos cuenta que un día vinieron delante del Señor los hijos de Dios o sus ángeles, y entre ellos Satanás. Y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, que es un hombre apartado del mal, que es un hombre íntegro? Y le dice Satanás al Señor: ¿teme Job a Dios de balde? Porque tú le has dado de todo. Entonces, si él tiene todo, teme perder todo. Por eso es que él es tan recto y por eso es que él te ama. Y lo que hace el Señor es que le permite a Satanás extender la mano contra las posesiones de Job. Y al día siguiente todo se viene abajo. Todo se le vino abajo. Perdió todo Job. Yo creo que algunas veces ha pasado eso en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos planes, parece que tenemos la vida asegurada y de pronto todo se viene al suelo, ¿no? De repente. ¿Pero qué pasó? Si todo estaba andando como bien. Si yo estaba bien, yo estaba sano, o si yo estaba bien económicamente, y de pronto ocurren cosas de esas. Y eso fue lo que le sucedió a Job. De un día para otro perdió sus camellos, perdió sus bueyes, perdió a sus hijos, perdió todas sus posesiones y prácticamente quedó sin nada. Y lo interesante que él dice en medio de esa desesperación, dice: yo he venido al mundo sin nada, y sin nada me voy de este mundo, o voy a dejar este mundo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que Job en ese momento no culpó a Dios,
por todos estos desastres que le habían ocurrido. Y ahí viene la lectura nuestra del día de hoy, que otra vez Satanás le dice al Señor, pues Dios le dice, él sigue siendo recto, fíjese que perdió todo y aún conserva su rectitud. Dice, bueno, está bien, perdió todo pero está sano, pero ¿qué no darían las personas por ser sanas? Por tener su sanidad, por no tener ningún tipo de enfermedad. Entonces el Señor le permite a Satanás tocarle en su integridad física. Entonces dice que Job se enfermó de llagas en todo el cuerpo y que la única solución fue sentarse donde botan la ceniza, ahí en el vertedero de cenizas, y estarse rascando. Y me parece interesante porque él decía que él todavía mantenía su integridad intacta, y aún la mujer le dice, pero estás loco, todo lo que te ha pasado, lo perdió todo, ahora está enfermo y aún sigue íntegro. Le decía, debías maldecir a Dios y morirte. Y ahí en ese momento Job todavía dice, eres necia, ¿no? Mujer necia, por decir estas cosas. Y él aún conservaba su integridad intacta. O sea, lo que él pensaba de acuerdo a Dios, aún seguía actuando y seguía haciendo de acuerdo a lo que él pensaba. Y sigue la historia. Dice, después llegaron 3 amigos, se sentaron junto a él durante 7 días en silencio para acompañarlo, pero llegó el momento en que Job ya no aguantó más. Llegó en un punto crítico donde él al fin dijo, maldito el día en que nací. Yo me he portado bien, yo he hecho bien las cosas contigo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué me están ocurriendo estas cosas a mí? ¿Por qué me castigas de esta manera? Y es interesante porque los amigos, después de un tiempo, empezaron a decirle, miren, es que si usted hizo si le está pasando eso es por algo que hizo, revise su vida. Y él llegaba a la conclusión, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada y aún me está ocurriendo esto. Yo no he hecho nada. Entonces fíjese que los amigos tenían el pensamiento del Antiguo Testamento. Alguna circunstancia pasó, algo hizo. Revise qué fue lo que hizo. Y fíjese que muchos de nosotros continuamos con ese pensamiento. Ese pensamiento de casi que causa y efecto. Y era interesante porque en ese momento Job ya empezó a tambalear en su integridad, porque ya empezó a echarle la culpa a Dios de las situaciones que pasaban. Para los 3 amigos estaban seguros que Job era culpable de pecado. Job estaba seguro que él no había pecado contra Dios, pero entonces por estas circunstancias empezó a echarle la culpa a Dios de las circunstancias que pasaban, de los desastres que estaban ocurriendo. Y decía, estoy cansado de vivir, escucha mis quejas, dime los cargos que están en contra de mí. ¿Es correcto para ti, Dios, ser tan cruel? ¿Despreciar lo que tú mismo has hecho? Luego sonreír a los planes de gente mala. Y así son, no sé cuántos capítulos, casi todos los capítulos de Job. O sea, realmente llegó el punto en que Job ya estaba cansado, estaba agotado. Ya ni su ser físico, ni su ser espiritual daba. Llega otro amigo, que es interesante, me parece nombrarlo ahí, que se llama Eliú, porque él era uno de los más jóvenes ahí, y él se mete en medio de la conversación. Dice, miren, ustedes son sabios porque son más viejos. Pero una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, dice, es que Dios enseña al ser humano a través del sufrimiento. Y la angustia
los utiliza para abrirnos los ojos hacia Dios. Y todo el tiempo Job estaba diciendo, deja, Señor, que vea tus ojos, quiero verte cara a cara. Y Eliú le dice, Dios usa el sufrimiento y la angustia para finalmente abrir nuestros ojos. Y luego viene Dios y habla, dice que después del discurso de Eliú, Dios le habla a Job. Esto es un resumen muy rapidito, ¿no?, de todo el libro prácticamente. Pero nosotros la idea es para mostrar que Job mantuvo su integridad y luego, por consejos de estos amigos y por charlas y por todo eso y por el sufrimiento mismo que estaba teniendo, llegó el momento en que perdió su integridad. Ya no pensaba de Dios como él pensaba antes, porque empezó a culpar a Dios por las circunstancias que estaba pasando. Y luego llega este amigo y le dice, mire, es que el sufrimiento es parte de la vida y Dios tiene un propósito específico con ese sufrimiento. Y luego Dios le habla directamente a Job y aún a sus amigos. ¿Quién eres tú para cuestionar mi sabiduría, Job?, le dice Dios, con palabras ignorantes. Dice, ponte en pie, párate y respóndeme estas preguntas. Y ahí viene el famoso discurso del Señor, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando hice el mundo, cuando creé bestias? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los días y las noches y fundaba la tierra? ¿Dónde estabas cuando hice los monstruos, Leviatán y el mar? ¿Quién eres tú para decir que yo soy la causa del mal de tu vida? ¿Quién eres tú para culparme? Eso es una palabra, es un resumen de lo que el Señor le dice, ¿no? Job, sabes muy poco. ¿Estás, Job, tratando de decirme que yo, el Señor, soy injusto? ¿Estás diciendo que soy injusto porque tú has sufrido en este mundo? Y me parece muy interesante porque la intervención de Dios llega justo en el momento que Job estaba a punto de tirar la toalla. Ya cuando Job estaba a punto de rendirse, es cuando interviene el Señor. Ya cuando Job no podía soportarlo más, el Señor interviene. Y lo más obvio fue que Job se rindió delante del Señor. Dice que él se arrodilló delante del Señor, ahí en el capítulo 42. Y dice, yo sé que tú eres todopoderoso y que yo soy ignorante. He hablado cosas que realmente no entiendo. Y aquí viene la parte fundamental del libro, ¿no?, pienso yo. En el pasado solo sabía lo que otros me habían dicho, pero ahora lo he visto, lo he palpado con mis propios ojos y me avergüenzo de lo que he dicho y hecho, le dice Job al Señor. En mi sufrimiento te he visto con mis propios ojos. Y cae Job de rodillas en arrepentimiento delante del Señor. O sea que Job mantuvo su integridad en el sufrimiento y luego por el consejo de otros pierde la integridad y luego por la intervención de Dios y por su arrepentimiento él vuelve a recuperar su integridad. Y dice la palabra ahí en el libro de Job que no solamente recupera su integridad, sino que le es restituido todo, las riquezas, la familia. Exactamente, el doble de lo que tenía. Y es interesante ver lo diferente que es este libro de Job frente a los otros libros en lo que tiene que ver en cuanto al sufrimiento y en lo que tiene que ver de la utilidad del sufrimiento en nuestra relación con Dios. Y es interesante porque todos estos libros tenían ese pensamiento de acción-reacción, ¿cierto? De causa-efecto, de castigo, ¿cierto? O de premio de acuerdo al comportamiento.
pero el libro de Job le da un cambio total a todo eso. No quiere decir que no sea total, que no sea verdad lo que dicen los otros libros. Lo que pasa es que no es toda la verdad, no es absolutamente toda la verdad. Y una de las cosas que vemos precisamente en el Nuevo Testamento y cuando llega Jesús, es que Jesús empieza a darle un nuevo enfoque a esas leyes y a esos libros que ellos ya sabían y que conocían, y sobre los cuales eran muy tontos. Y una de las frases muy célebres de nuestro Señor Jesús era: ustedes han oído, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo? Se refería a todo ese Antiguo Testamento, o a la interpretación que estaban teniendo ellos de ese Antiguo Testamento, más bien. Pero yo os digo, Dios en el Nuevo Testamento no perdonó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, o no lo eximió de la cruz, sino que Él escogió el camino de la cruz para salvar al mundo, lo que dice ahí en la epístola del día de hoy. Así que en el Nuevo Testamento se encuentra toda una nueva actitud frente al sufrimiento. Si Dios no perdonó a su Hijo desde la cruz, ¿por qué Dios ha de protegerme a mí de esa misma cruz? Inclusive uno de las máximas grandes del Nuevo Testamento y del cristianismo es que nosotros debemos cargar la cruz para servir a Cristo. Debemos cargar la cruz para servir a Cristo. Y es interesante que seguir a Cristo, significa cargar la cruz y significa una cuota de sufrimiento. El apóstol Pablo dice ahí: el sufrimiento produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Así que el símbolo principal de nosotros es precisamente la cruz. La cruz significa sufrimiento. Y la segunda parte va a hablar de la palabra integridad. La integridad es una palabra que denota completo. Algo íntegro es algo que está completo. Es algo que está completo, algo que no tiene daño, o algo que está sin contaminación. Así hay un símil de que nosotros somos como barcos. Se habla en la terminología de la ingeniería naval que un barco es íntegro cuando tiene la capacidad de navegar. Y hoy me hacían caer en cuenta, bueno, hay barcos de turismo, hay barcos de carga, pero también hay barcos de guerra. Y todos esos barcos tienen la capacidad de estar íntegros y de navegar por las aguas turbulentas. Entonces, cuando un barco conserva su estructura, puede navegar, se dice que está íntegro y no se hunde. Los barcos que pierden su integridad tienen grandes posibilidades de naufragar. Así como le pasó al Titanic, que se le rompió el casco, y el casco es la pérdida más grande de integridad que puede tener un buque, y se hunde, es inevitable. Y así es la vida. La vida es tan impredecible como es el mar. Nosotros tenemos que atravesar la vida y no sabemos en qué momento va a llegar una tormenta. No sabemos en qué momento va a haber aguas calmas o en qué momento van a llegar olas grandísimas. Y es probable que nosotros durante el camino de la vida podamos perder nuestra integridad. Pero también el Señor nos da la opción de volver a recuperar nuestra integridad. Digo yo nuestra integridad en torno al Señor. El pasaje de Hebreos nos habla de cómo el Señor mantuvo su integridad ante el sufrimiento y la agonía del Calvario. Nos habla de que a través de la propia prueba que Él vivió, a través del sufrimiento y la muerte de Jesús, Él nos redime a nosotros y que no se avergüenza de llamarnos hermanos o hermanas, porque nos hace hijos de Dios.
Y yo creo que ser hijos de Dios es como el máximo de integridad. A veces se nos olvida ese título que tenemos de que somos hechos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos pensar muy claramente qué significa ser hijos de Dios. Eso no es solo un título más. Ser hijos de Dios, ser coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Y me parece interesante porque en el Evangelio de hoy, cuando le preguntan al Señor sobre el divorcio, el Señor le dice, bueno, ¿y qué era lo que decía? ¿Qué era lo que decía en las Escrituras, en el Antiguo? ¿O fue o qué decía la ley de Moisés? Y ellos decían, no, pues fácil, por cualquier situación se puede dar la carta de divorcio. Y Jesús les vuelve a hacer la aclaración, y dice, es que esa situación, o sea, eso escribió Moisés fue por causa de ustedes mismos, por causa de la pérdida de integridad de ustedes mismos, porque parte de la pérdida de integridad es la dureza en el corazón. Y como ustedes mismos tuvieron cierta actitud frente a esas circunstancias, entonces Dios permitió esa ley. Pero es que en el principio no era así. Porque cuando el Señor creó al hombre y a la mujer y creó el matrimonio es la unión entre ellos, no estamos hablando de la institución, estamos hablando de lo que Dios creó. Dios no estaba pensando en el divorcio, Dios estaba pensando en la unión entre ellos para formar una familia. Y por eso dice, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así que Moisés escribió esa ley fue por la obstinación, por la dureza de los corazones. Porque primero estaba la ley del amor. Eso quiere decir que la sociedad misma había perdido su integridad frente a Dios. Había perdido la originalidad de los propósitos de Dios en medio de su sociedad. Así que yo diría que la integridad prácticamente puede ser una decisión de vida. Yo puedo decidir ser íntegro, a pesar de las circunstancias que me toque vivir, a pesar del sufrimiento. Puedo decidir ser íntegro. Y acuérdense en que ser íntegro es la coherencia entre lo que se cree, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y si yo creo en Dios, si yo creo en el Señor, si yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, yo debo pensar como se piensa y debo decir lo que es eso y debo hacer y actuar tal como lo dice la palabra y tal como lo enseñó el Señor Jesús. Por eso es que tenemos ese modelo perfecto que es nuestro Señor Jesús. Job era un hombre de fe. Me parece, ahora me acuerdo de un detalle. Cuando Eliú, el amigo, él dice, ustedes son viejos y saben más. Pero es que hay una cosa muy interesante y es que el Espíritu de Dios le habla al espíritu del hombre para hacerlo entender las cosas. Y me parece muy interesante porque ya había esa noción de que el Espíritu de Dios puede aclararnos cosas que están un poco empantanadas en medio de la sabiduría humana. Y hoy tenemos a nuestro alcance el Espíritu de Dios para que hable a nuestros espíritus y nos aclare y nos ayude a retornar nuestra integridad a la vida. Crecemos y vivimos en un mundo donde la integridad ya no es el propósito. Hoy día a veces la gente ni sabe lo que piensa, porque se mueve de acuerdo a las circunstancias, se mueve de acuerdo a lo que están viviendo.
Entonces hoy en día los chicos quieren ser bonitos, quieren ser millonarios, quieren ser muy ricos, tener mucho éxito, ser famosos, ojalá no ser cantantes, ser alguna cosa de esas que dan mucha fama. Y la integridad de la vida se va perdiendo. Lo mismo es muy interesante, pero cuando los chicos están pensando en matrimonio, están pensando en bodas, ya como que se ha perdido un poco lo que es una unión hacia el futuro. Es muy importante que haya preparación para que los novios sepan realmente a qué se van a enfrentar o qué es lo que significa un matrimonio, estén mucho más informados y no estén pensando en el divorcio antes de casarse, porque esa es la idea, ¿no? No, yo me caso y si las cosas no funcionan, pues nos separamos y ya. Eso es haber perdido la integridad de lo que Dios estaba pensando originalmente. Por eso es que me parece interesante que el pasaje de ahí termina cuando los niños querían acercarse al Señor y el Señor les dicen, los apóstoles, no, pero es que van a acercarse los niños al Señor. Dice, no, al contrario, déjenlos que se acerquen. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Que ya Darío nos expuso eso, ¿no? Como es un niño. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. Porque un niño está menos contaminado, conserva más su integridad, tiene más inocencia en su corazón, es más sencillo. Y una de las cosas que yo veo acá es que Job fue probado para ver si él podía amar a Dios por nada. Él se mantuvo fiel al Señor en medio del sufrimiento, perdió su integridad durante el proceso, pero la volvió a recuperar. Pero yo creo que un mensaje interesante es que nosotros debemos amar a Dios porque debemos amar a Dios, no porque Dios sea bueno, o no porque nosotros seamos buenos, o no porque Dios se lo merezca, o no porque yo soy muy íntegro. Fíjense que el Salmo del día de hoy alcanza a mirar esa teología que hablábamos del Antiguo Testamento. Yo soy íntegro, Señor, por lo tanto, sé bueno conmigo, porque yo he andado en mi integridad, porque yo he estado contigo. Así que por lo tanto espero que tú seas bueno conmigo también. Pero sucede que nosotros debemos amar a Dios simplemente porque Él es Dios. Simplemente porque Él es Dios. Sin esperar recompensa. Y yo creo que parte de en los matrimonios es algo así, ¿no? Es algo así, yo amo a mi pareja o amo a la que va a ser mi esposa porque la amo, no porque yo esté esperando algo, ¿cierto?, a cambio de ella. Y esa es la filosofía que nos dice. Entonces, podemos resumir que la integridad es un estilo de vida y es una decisión que nosotros podemos tomar. Y que aunque no es fácil, nosotros tenemos herramientas que nos ha dado Dios y nos ha dado el Señor para poder mantenernos en integridad, para poder ser coherentes con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que hacemos y decimos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Señor Jesús para ser coherentes y para no perder la integridad. Y si en medio de las circunstancias del camino de la vida llegamos a perderla, sobre todo por el sufrimiento en nuestro caso, podemos volver a recuperar la integridad, no es caso perdido. O sea, no somos botes que se van a pique simplemente porque
hemos perdido nuestra integridad. El Señor tiene un astillero muy interesante para volvernos a poner a flote, que es nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz a través del sufrimiento y a través del dolor por nosotros. Estaba yo leyendo algo sobre eso de C.S. Lewis, ¿se acuerdan de C.S. Lewis, el escritor ese de Narnia? Que le preguntaron, ¿por qué sufren los justos? Me parece interesante, y él respondió, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si ellos son los que más equipados están para soportar el sufrimiento. Los justos precisamente son los que tienen las herramientas necesarias para sufrir. Así que la invitación del día de hoy es que podamos amar a Dios, simplemente porque Él es Dios, simplemente amarlo porque le amamos, no por ninguna otra razón ni por ninguna otra circunstancia, o porque estemos esperando una respuesta o porque estemos esperando algo de Dios. Dios tiene herramientas para que nosotros podamos atravesar ese sufrimiento, pero también tenemos siempre la esperanza, ¿no?, de la restitución con Dios, porque dice que cuando Dios restituye nuestra integridad, nos restituye la que teníamos anterior y mucho más, para convertirnos en herramientas para poder restituir a otros. Pongámonos en pie y oremos. Padre Santo, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú nos equipas para la vida, para atravesar el mar de la vida. Señor, ayúdanos a ser personas íntegras, a decidir ser íntegros, a ser coherentes. Ayúdanos a entender que tú nos das las herramientas, Señor, para atravesar por aquellas tormentas, Señor, que quieren destruir nuestra integridad, pero que también tú nos haces personas capaces de llevar a otros, Señor, o de ayudar a otros a atravesar ese mar de la vida. Ayúdanos, Señor, en nuestros momentos de sufrimiento, en nuestros momentos de dolor. Y te agradecemos por lo que has hecho, Señor. Aún agradecemos por esos momentos de dolor que hemos tenido en medio de nosotros, por esos momentos de sufrimiento, porque entendemos, Señor, que tú estás formando nuestro carácter, que tú estás formando nuestra integridad con un propósito, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Escucha, Señor, nuestra oración.